Bienvenidos alumnos y alumnas a esta sesión de Aprende en Casa en Puebla. En esta ocasión vamos a ver un tema de la asignatura de Ciencias 3 con énfasis en Química, que corresponde al tercer grado de secundaria. Mi nombre es Esmirna Illescas Hernández. Sí. Lo que vamos a requerir para esta sesión va a ser su bitácora de prácticas, su libro de texto, sus lapiceros, para que vayamos tomando notas acerca del desarrollo del proyecto que vamos a ver. En esta ocasión vamos a analizar cómo se desarrolla un proyecto. Daremos sugerencias de cómo se sintetiza un material elástico. Este es un tema del bloque 5 que corresponde a la asignatura de Química. Nosotros a continuación iniciaremos. Bueno, los polímeros son muy importantes en nuestra vida diaria. Nosotros los tenemos a nuestro alcance e incluso existen eras. Ha habido la era de, a continuación, ¿sí? Nosotros vamos a ver una imagen donde podemos apreciar las distintas eras, ¿sí? Aquí cómo se sintetiza un material elástico, pero a lo largo de la historia también vemos que ha habido eras en la siguiente imagen, como la era de hierro, la era de bronce, la era de diferentes materiales, dependiendo de la cantidad del material que se utilice. Si en la era de piedra lo que más se utilizaba la piedra, bueno, precisamente por eso se le denominó así. En la era de hierro lo que más se utilizaba era el hierro. En la actualidad, para nosotros, ¿sí?, es la era de los polímeros, o bien también denominada la era de los plásticos. ¿Por qué? Porque es el material que más utilizamos. Nosotros tenemos una gran cantidad de uso de estos materiales. Los utilizamos en toda nuestra vida cotidiana, en la escuela, en la casa, en la industria, para diversión, para empacar alimentos, para una gran diversidad de cosas. Y siempre estamos utilizando estos polímeros, estos plásticos, ¿sí? Siempre, todos estos se empezaron a sintetizar o a hacer de manera artificial a partir del siglo XX, a mediados más o menos de la década de los 20. Entonces empieza una gran producción de estos. Y dentro de estos polímeros se encontraban también algunos llamados elastómeros. Estos elastómeros son polímeros que tienen la capacidad, ¿sí?, de alargarse, de tener elasticidad, de ser flexibles, y podemos encontrarlos en partes de automóviles, como las bandas que utilizan, ¿sí? También la misma ropa, ¿sí? Mucha ropa tiene esa capacidad. Nosotros la vemos muy estrecha y sin embargo tiene la capacidad de estirarse, y entonces esa ropa corresponde precisamente a este tipo de polímeros. Bueno, nosotros, ¿sí?, vamos a iniciar ahora sí lo que sería este tema. ¿Cómo se llama nuestro tema? ¿Cómo se sintetiza un material elástico? ¿Qué preguntas son importantes como inicio de la primera fase, que es la planeación? Debemos tener una serie de preguntas que nos guíen a lo largo de ella. Por ejemplo, ¿qué es un polímero? ¿Cómo se sintetiza un material elástico? ¿Cuál es el polímero más utilizado? ¿Cuáles son los polímeros que contaminan más? ¿Cuál es el código de identificación de los polímeros? ¿Sí? Esto correspondería a hacernos preguntas que guíen nuestro proyecto, pero estas preguntas solamente son una guía, son una propuesta que damos nosotros. Ustedes en este proceso de planeación deben ponerle un título a su proyecto. Deben, como los integrantes del equipo, hacer un cronograma de actividades para llevar las fases, todas las fases del proyecto. Estas preguntas que mostré solamente son una guía, no necesariamente es lo que nosotros vamos a hacer. Solamente es una pequeña guía que nos va a llevar, ¿sí?, a que vayamos desarrollando este proyecto, ¿sí? Pero las preguntas deben enfocarlas ustedes. Estas son un ejemplo, pero ustedes deben saber cuáles son las preguntas que a ustedes como equipo les llaman más la atención
sobre este tema. Es un tema para investigar, que podemos verlo nosotros mismos como un proyecto científico, tecnológico o ciudadano. También es importante que veamos otra fase que es muy necesaria para nosotros, que es el desarrollo. En el desarrollo, ¿sí?, de nuestro proceso para la elaboración de nuestro proyecto, tenemos, ¿sí?, forzosamente que profundizar en la investigación, que hacer un mayor análisis de esta investigación y tenemos que aprender más acerca de los polímeros. Bueno, los polímeros, ¿sí?, son moléculas, ¿sí?, que se obtienen de la unión de otras, ¿sí?, llamadas monómeros. Por ejemplo, este es un eteno, ¿sí?, que tiene un doble enlace entre átomos de carbono y tiene 2 hidrógenos. Este es el cloroeteno, ¿sí?, tiene 2 carbonos, tiene un cloro, ¿sí?, y tiene un doble enlace. ¿Qué sucede con estos monómeros? Estos monómeros deben ser alquenos o alquinos. Y cuando se rompe su doble enlace, vamos a formar polímeros, que son cadenas gigantescas que se van a formar. Sin embargo, ¿sí?, este tiene un nombre especial. Nosotros también lo conocemos como etileno. Y el cloroeteno también se conoce como cloruro de vinilo. Cuando este enlace se llega a romper, ¿sí?, no se va a quedar el monómero solito, sino que va a haber muchas moléculas que van a estar solas, que van a estar en el mismo lugar, pero van a estar solas y no pueden existir así. Entonces van a buscar con quién unirse y se van a formar, entonces sí, esas moléculas gigantes llamadas polímeros. Y un polímero va a ser la unión precisamente de estos monómeros, ¿sí? Si yo tengo este polímero, que nada más es una parte, porque aquí se quedó inconcluso, pueden ser cadenas de miles de átomos de carbono que van a formar gigantescas moléculas. Y estas moléculas lo que van a hacer es que me van a formar el plástico, ¿sí? Entonces, este polímero, por ejemplo, que viene del etileno, se llama polietileno. Nosotros lo vamos a conocer así. Entonces, es nuestro polietileno. ¿Sí?, que también se formó, ¿sí?, que dijimos que también se llama cloruro de vinilo, bueno, ahora va a tener la palabra policloruro de vinilo, pero lo conocemos más por sus siglas, y sus siglas son PVC. Entonces, el PVC, ¿sí?, nosotros conocemos qué características tiene. Es un plástico que hemos escuchado, pues está hecho de PVC, y ya relacionamos que se trata de un plástico común que se utiliza en las tuberías, pero más allá de eso, ¿sí?, tiene otros usos. Entonces, nosotros podemos profundizar más en saber de qué se trata, ¿sí? En esta fase del proyecto, nosotros vamos, ¿sí?, a investigar más. ¿Qué es un polímero? ¿Cómo nosotros tenemos que hacer esto, ¿sí? Entonces, un polímero va a ser una molécula gigantesca que se une a partir de pequeños monómeros, que son unidades pequeñitas que se rompe su enlace y se van a convertir en cadenas gigantescas. Pero podemos en esta fase de nuestro proyecto de desarrollo profundizar más acerca de los polímeros. Puede interesarnos, bueno, ¿y yo cómo sé qué tipo de polímero es? ¿Qué tipo de plástico estoy utilizando? ¿Cómo voy a saber de qué se trata? Bueno, podemos y sabemos que existe un código ya, y este código nos lo muestra la siguiente imagen, ¿sí? Es un código donde nosotros podemos observar diferentes números. Es un código de clasificación
de los polímeros. Bueno, esta clasificación se muestra, ¿sí?, a continuación, ¿sí? Y en ella podemos apreciar, bueno, si tiene el código número 1, se trata del PET, famoso PET, porque siempre decimos vamos a reciclar PET, pero el PET nada más es un tipo de polímero y ese generalmente viene en todos los plásticos. Viene un pequeño triangulito, ¿sí?, que generalmente viene en el fondo de los plásticos. Si yo tuviera un vaso, por ejemplo, vendría en la parte de abajo. Si tengo un plato, también. Pero hay algunas industrias que lo colocan también en el cuello de la botella. Y tenemos que ir buscando dónde está ese código en cada plástico. El PET. El PET es la inicial de polietilentereftalato. Es un plástico que podemos reciclar fácilmente, que es muy suave. Pero está el código número 2. Entonces, el código número 2 me va a hablar del polietileno. Pero tenemos dos tipos de polietileno dependiendo de las condiciones donde se haya llevado a cabo la reacción. Entonces, mi polietileno puede ser de alta densidad o de baja densidad. Tenemos el código número 3. El código número 3, entonces, va a ser nuestro PVC, nuestro ¿sí?, cloruro de vinilo. Nuestro código número 4, ¿sí?, también va a ser un polietileno. El código número 5, ¿sí?, va a ser el polipropileno. Hay una marca muy famosa de recipientes de plástico. La mayoría de ellos incluso compramos para llevar nuestra agua, para tratar de evitar mayor contaminación de estos productos. Y esa marca, ¿sí?, precisamente tiene polipropileno. La mayoría de su material es de polipropileno. Bueno, tenemos el código número 6, que es el poliestireno, y lo conocemos, y es uno de los polímeros de una duración increíble, ¿sí? Tarda para degradarse unos 500 años. Es el que conocemos como unicel. Sin embargo, en México hay ingenieros que lo están utilizando para hacer un impermeabilizante, lo que quiere decir que se está aprovechando la capacidad, si se recicla adecuadamente para darle un uso que será de beneficio para nosotros y que puede traernos muy buenos resultados. También es importante, ¿sí?, que nos preguntemos en algunas ocasiones, bueno, ¿y cuál plástico es el que yo más utilizo? Ahora, podemos saber cuál es el polímero o el plástico que más utilizamos. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, tendremos que hacer una encuesta nosotros mismos acerca, ¿sí?, de cómo nosotros lo hacemos. ¿Cómo vamos a identificar esos polímeros? En esta fase podría sugerirles que ustedes mismos en la siguiente imagen hagan una tabla similar a la siguiente, donde ustedes coloquen, bueno, a mí me interesa saber el vaso que estoy utilizando, la botella que estoy utilizando, de qué polímero es, qué tipo de plástico. Bueno, aquí hay unas sugerencias. Muchos de los plásticos que hay, ¿sí?, sí están hechos de PET, pero no todos. Entonces yo puedo ver, tiene ese vaso, ¿sí?, el código número 1. Entonces es PET, ¿sí? Si tiene un código diferente, entonces voy a ir identificando. Entonces, una sugerencia para que vayan desarrollando su proyecto es precisamente que ustedes, ¿sí?, desarrollen actividades creativas que les den información. Esta es una sugerencia. Recuerden que el proyecto ustedes lo van a ir desarrollando. Nosotros podemos guiar todo lo que van haciendo, ¿sí? Entonces, en este proyecto van a identificar, ¿sí?, qué productos. Aquí es una lista corta, pero pueden decir, bueno, como integrantes del equipo vamos a entrevistar a toda nuestra familia y vamos a ver
cuál es el plástico que más utilizamos. ¿Por qué es importante el código? Porque para el reciclado, ¿sí?, es mucho mejor, ¿sí? En esta fase del proyecto podemos profundizar aún más sobre todos los efectos que hay negativos. Podemos relacionarlo con el medio ambiente, podemos tratar de ser más conscientes, saber que los plásticos van a obstruir, ¿sí?, el mal uso, obstruye las vías pluviales, obstruye también las alcantarillas. Entonces tenemos problemas de inundación. Si hablamos de otro tipo de tema, se han encontrado microplásticos del tamaño del plancton, ¿sí?, que son consumidos por los peces. Se creía antes que eran excretados por estos, pero en la actualidad se ha encontrado que no es así, que estos polímeros se quedan en los organismos, pero como son parte de la cadena alimenticia, nosotros llegamos a consumirlos y tampoco tenemos la capacidad de poder desecharlos. Este momento también nos sirve para identificar, yo quiero concientizar a los demás del mal uso que hacen a los plásticos. Entonces, quiero hacer conciencia, ¿sí?, en mi persona y en las personas que me rodean para tratar de dar un buen uso, ¿sí?, de hablar sobre las consecuencias negativas que esto tiene y de hacer una reflexión profunda sobre este tema. En esta fase del proyecto pueden ustedes desarrollar, ¿sí?, experimentos también, ¿sí? Pueden crear experimentos. Uno de los que les sugiero, sí, es el siguiente. Podríamos utilizar los siguientes materiales, ¿sí? Una solución de bórax al 10%, un vaso transparente, un agitador o en su defecto una cuchara, 30 mililitros de pegamento blanco, ¿sí? Colorante, si es que así lo requerimos. Bueno, entonces nosotros, ¿sí?, vamos a realizar este pequeño experimento utilizando el siguiente material, ¿sí? No es, como muchos piensan, un slime, porque han dicho, bueno, vamos a hacer un slime. No, no es un slime, es un elastómero, ¿sí? Este elastómero que vamos a hacer tiene la característica, ¿sí?, de que vamos a tratar de formar, ¿sí?, una pequeña pelotita. Y esta pelotita tendrá la capacidad de rebotar. Vamos a colocar, ¿sí?, nuestro pegamento blanco en el vaso, que sabemos que también el pegamento blanco es un polímero, nada más que ahora le vamos a dar las características de un elastómero, ¿sí? Bueno, si queremos agregar colorante, este es el momento de hacerlo. No tenemos que hacerlo. Y recuerden agregar muy poquito colorante, solamente una gotita. Si agregamos más, pues le va a dar un aspecto negativo, se va a ver feo, ¿sí? Muchas veces creemos que si agregamos mucho va a ser mejor y no es así. Entonces, agreguemos solamente una pequeña cantidad y empecemos a mezclar, ¿sí? Yo nada más agregué una sola gota, ¿sí?, y fue más que suficiente para dar un color rosa tenue, ¿sí? Tampoco lo queremos tan exagerado, ¿sí? Vamos a agregar ahora sí una solución de bórax al 10%. Recuerden, un proyecto me conlleva el recordar todos aquellos conocimientos de mi curso de química. Y acuérdense que vimos concentración, porcentajes. Puedo calcular, si yo voy a hacer 300 mililitros de solución, bueno, entonces voy a calcular mi 10%, 30 gramos. Puedo hacer mis cálculos de concentración, puedo recordar lo que es una mezcla y analizar las características. Todo aquello que analizamos durante el curso, puedo aplicarlo en el desarrollo de mi proyecto. En este caso, es un proyecto obligatorio. Agrego bórax, permito que reaccionen
¿sí? Con el pegamento para poder formar, ¿sí? No un slime, sino lo que nosotros queremos formar, ¿sí? Es un elastómero, ¿sí? Y como quiero hacer una pelotita, entonces voy a tener que darle vueltas y vueltas, ¿sí? Hasta formarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que retirar el exceso de ácido bórico y entonces tener esas características, tener la forma, ¿sí? Esférica, que va a hacer que mi pelotita pueda rebotar. Como esta es una sugerencia, ustedes pueden hacer cambios. Pueden decir, ¿y qué pasaría si yo agrego un porcentaje mayor? Si mi concentración en lugar de ser del 10% es del 20%. ¿Qué sucede con mi elastómero? Y si la cantidad de resistol aumenta y si varió la temperatura, es el momento en que ustedes pueden hacer preguntas para desarrollar su proyecto, para hacerlo lo mejor posible, para que tengan, ¿sí?, esa formación. Vamos a hacer un elastómero. No es un slime, porque muchas veces dicen, vamos a hacer un slime. No, ese tiene otras características y si a alguien le interesa, por ejemplo, conocer, ¿cuál es la diferencia entre un slime y un polímero? Puedo también investigar. Acuérdense que en el caso de los proyectos, es qué me interesa como equipo, qué es lo que yo quiero, ¿sí? ¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Sí? Entonces, más o menos, tengo mi pelotita, ¿sí? Y puedo obtener las de diferentes colores, de diferentes tamaños. Aquí ya hay unas preparadas, ¿sí? Entonces, y tienen la capacidad de estar rebotando, ¿sí? Ya no vamos a hacer más, sino vamos a hacer un desastre por aquí, ¿sí? Entonces, estas pelotitas que hacemos tienen la capacidad de rebotar. ¿Por qué? Porque son elastómeros. Entonces, es una sugerencia, ¿sí?, de un proyecto que pueden hacer, pero ustedes tienen la capacidad y tienen la curiosidad y creatividad de manejar variantes. ¿Qué variantes? Bueno, yo puedo decir, yo quiero saber qué sucede y si le agrego más de esto, ¿qué puede pasar? Puedo hacer mis hipótesis y entonces decir, yo creo que si le agrego más bórax, pues quizás quede más dura, o si le agrego más resistol, puede quedar más blando, ¿sí? Entonces, es el momento preciso en el que ustedes pueden y tienen la capacidad para poder desarrollar ese proyecto. Si me surgen dudas, si me surgen necesidad de conocer más, puedo profundizar. Puedo este tema llevarlo en la dirección que yo quiera, donde yo quiera, hacia donde me interese a mí. ¿Por qué? Porque esto es la aplicación, ¿sí?, de todo lo que aprendimos en el curso para beneficiar mi persona, mi comunidad y para que todos nos beneficiemos. Y esta es la fase de desarrollo, ¿sí? Entonces, acuérdense, llevamos la fase de planeación, la fase de desarrollo, que es la más profunda y la más importante. Pero no son las únicas. Seguimos con una siguiente fase que también es importante. Y esta fase es la fase de comunicación. Entonces, la fase de comunicación es aquella donde todo lo que yo he investigado, todo lo que yo he encontrado, no lo voy a dejar en el salón, ¿sí? Tiene que ser de conocimiento de los demás. Tengo que darlo a conocer a la comunidad educativa, pero no solo en la escuela, también puede tener impacto en mi comunidad. Puedo hacer campañas de concientización, si es que en el desarrollo así lo planteé. Puedo, ¿sí?, generar diversos materiales. Puedo decir, bueno, con las botellas, pues podemos hacer un juguete, ¿sí?, por ejemplo, para niños, pero viendo
qué tipo de plástico es, qué características tiene, si no es tóxico, cómo puedo yo lograr, ¿sí?, obtener mejores resultados. Pero eso no tiene que quedar escondido. Lo que yo hago no tiene que quedar en el aula, tiene que ser conocido por los demás. Hay muchas formas en las que podemos hacerlo. Podemos hacerlo a través de un tríptico, podemos hacerlo a través de una campaña, podemos hacerlo a través de un periódico mural, podemos nosotros también, ¿sí?, utilizar diferentes medios, diferentes redes, ¿sí?, utilizar un blog, hacer la simulación de un programa de radio o un programa de televisión, hacer un debate, ¿sí?, pero que no quede nada más ahí, que sea un proyecto que impacte a lo que nosotros queremos hacer. Y estas fases no son solamente para este proyecto, sino son para todos los proyectos que nos interesen. Nuestro programa de química, ¿sí?, tiene esa maravillosa flexibilidad, ¿sí? No solamente, ¿sí?, puedo, ¿sí?, ver un solo tema, sino una gran variedad, ¿sí?, de temas. Entonces, este es el ejemplo de un pequeño experimento. Entonces, tenemos diferentes fases en nuestro proyecto, ¿sí?, pero no son la única parte, sino que también es importante, después de la fase de comunicación, que tengamos una fase de evaluación. ¿Por qué? Porque nuestra evaluación nos va a llevar y nos va a conducir a saber si lo hicimos de manera adecuada. Si nuestro trabajo en equipo, aquí les propongo nada más una escala de rango, ¿sí?, en la siguiente tabla, que dice, para que reflexionemos. ¿Las investigaciones que hicimos fueron suficientes para el desarrollo de proyecto? ¿Las actividades y procedimientos que elegimos fueron adecuadas? ¿Sí? ¿La distribución del trabajo fue equitativa? ¿Sí? Dentro de nuestro equipo, ¿el ambiente fue de cooperación y solidaridad? ¿Hicimos ajustes a los proyectos para mejorarlo? ¿Nuestro proyecto fue significativo para la comunidad? ¿Tuvimos nuevos aprendizajes durante el desarrollo del proyecto? ¿Sí? Es importante que nosotros evaluemos qué es lo que estamos haciendo. Es importante que tengamos claro en qué fallamos, qué necesitamos aprender, qué requerimos para poder seguir adelante y poder mejorar. Es válido, tenemos una planeación, pero no es estricta, puede ser flexible. Y a lo largo del proyecto, si a mí me interesó un punto que fue más interesante, más sobresaliente para mí, yo lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque mi proyecto debe tener un impacto, primero en mí y luego en la comunidad. Si yo no hago una evaluación, yo no puedo saber en qué me equivoqué, qué voy a hacer. Los invito a que hagan la mejor y lo mejor para la elaboración de sus proyectos, que piensen en el impacto que pueden tener en ustedes mismos y en su comunidad. Se despide de ustedes la maestra Esmirna Illescas Hernández, y como hay un libro muy bonito, se llama Todo es cuestión de química. Analícenlo y vean que es verdad.